Vamos a abrir la Biblia en el mismo texto que usamos la semana antes pasada. ¿Se acuerda dónde leímos? ¿Ve? Estaba pensando en otra cosa usted. No, tranquilo. No siempre uno se acuerda tan bien como debería. Éxodo, capítulo 15. Para quien necesite luego oír esta palabra o compartirla, qué sé yo, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube bajo el título 12 y 70, mucho más que números. 12 y 70, mucho más que números. ¿Ya? Entonces vamos a leer desde el versículo 22 al 27 del capítulo 15. Habitualmente nuestra lectura es de una versión más nueva de la Biblia que se llama NBI. Ya no es tan nueva, pero es más nueva que la anterior que teníamos. Del 22 al 27, ya está ahí en la pantalla. Y dice: Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur o de Shur, como dicen otras versiones. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos días dijimos? 3. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar allí su sed allí. Comenzaron entonces, lamentablemente, a murmurar en contra de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Ojo con eso, ley como norma de conducta. Les dijo, ¿qué fue lo que el Señor, en qué los probó? Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan, diga, escuchan, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, si escuchan y hacen, orden, si escuchan y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes, y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿Alguien ha recuperado salud? ¿Puede decir amén? Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. ¡Ah, qué delicia! Oramos al Señor. Padre bueno, gracias por estar aquí frente a tu palabra. Señor, nuestro deseo es que podamos ser muy bendecidos, como lo estamos siendo desde que partió este servicio. Queremos ser ministrados a través de tu palabra, Señor, que ella haga vida y tenga mucho sentido en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias por Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Nuestro pastor Miguel nos ha avisado que no lo vamos a ver quizás algunos días porque está muy enfocado junto a su esposa en poder ayudar a su hija, que como ustedes saben tuvo un accidente gravísimo, pero ya está en casa, gracias a Dios, muy recuperada. Natalia va muy bien en su recuperación, pero ella vive bastante lejos, vive a las afueras de Santiago. Y entonces, Pastor Miguel, su esposa, están ayudándole. Usted sabe que nunca uno deja de ser padre o madre, ¿no? Entonces están en eso, bien atareados. Hay nietas ahí también que ayudar. Entonces nos han dicho que están bien, sí, están bien, pero cumpliendo esa parte de la tarea, lo cual está buenísimo. Dios les bendiga mucho. Como también algunos hermanos que no están en esta mañana, algunos están enfermos, algunos delicados de salud, y tal como dice la palabra, deseamos que el Señor traiga sanidad sobre cada uno de ellos. Amén. Muy bien. La semana antes pasada nosotros compartimos esta palabra del Señor desde la perspectiva, ¿cierto?, de Mara. Todo lo que significó Mara, todo este problema de llegar a un lugar donde lamentablemente el agua no era potable, no era bebible porque era amarga. 3 días, ¿cierto?
y un tema muy complejo, porque también dijimos que lo normal es que un ser humano antes de 3 días beba agua. Después de 3 días el tema de falta de agua en el cuerpo se vuelve un tema grave de salud y puede ser hasta mortal. Bueno, el Señor hizo lo que Él habitualmente hace. Probó al pueblo, porque Él está sacando a un pueblo, ¿cierto? Él se ha hecho de un pueblo y a este pueblo tiene que llevarlo ahora en la dirección correcta. Quiere tomar este pueblo y convertirlo en su pueblo. Nadie puede ser pueblo de Dios a la manera personal. Para ser pueblo de Dios tengo que ser a la manera de Dios, porque es pueblo de Dios. Si es pueblo de Sergio, que sea como Sergio quiere. Pero no es pueblo de Sergio, es pueblo de Dios. Y se hace a la manera de Dios. Entonces, esto mismo que está aquí, y hemos querido ser reiterativos en esto, y de alguna manera hemos ido caminando con el pueblo de Israel en este peregrinaje, porque también eso tiene que ver con nosotros. Leímos la palabra del Señor bajo la inspiración del Espíritu. El apóstol Pablo dice que todo lo que al pueblo de Israel le pasó en el desierto, todas sus vivencias en el desierto, fueron de alguna manera también escritas para nosotros, para que a nosotros no nos suceda lo que al pueblo le pasó. De modo que todas las experiencias que el pueblo tuvo en el desierto tienen mucho que ver con nosotros, porque así como este pueblo sale de la esclavitud, nosotros igual, y peregrina por el desierto, nosotros también, para llegar a la tierra prometida, lo cual también es para nosotros, se vuelve entonces en un ejemplo, en un modelo. Y la advertencia de la palabra del Señor: no hagan esto otro, no caigan aquí, no se equivoquen en esto, para que no les pase lo que al pueblo le pasó. Entonces, todo este evento de peregrinar, todo lo que significó el éxodo, la salida del pueblo, tiene mucho que ver con todos nosotros. Tenemos que vernos en cada una de estas experiencias, ya sea para aprender de ellas, ya sea para evitarlas, o simplemente remarcarlas en nuestra vida y cumplirlas mejor. Ahora, algo bien interesante en relación con la palabra de Dios. El ambiente de la palabra de Dios evidentemente es oriental, medio oriente, ¿no? Tiene que ver con pueblos que están asociados por allá, en el Oriente Medio, especialmente Israel y toda esa zona. Entonces, cuando se escribe la palabra de Dios, el lenguaje que se usa en esos lugares es un lenguaje muy lleno de figuras, de ejemplos. El lenguaje bíblico está lleno de figuras. Siempre se utilizan figuras, modelos, símbolos para explicar algunas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretamos la Escritura, de modo que lo hagamos correctamente, porque nos equivocamos en la interpretación. Esa es la parte que a mí me preocupa de los mensajes que usted escucha en cualquier parte, porque yo le digo, hay mucha alegoría, hay mucha exageración. Hay muchos predicadores que no han tomado el resguardo de ser lo más exacto en la interpretación de la Escritura. He escuchado verdaderas aberraciones y usted las escucha. Entonces es preocupante cuando usted tan abiertamente escucha uno, escucha otro, porque muchas veces hay exageraciones. Por ejemplo, simplemente algo para no salirnos de lo que queremos compartir esta mañana. Un día un predicador dijo que él iba a predicar de una persona que no aparecía en el relato. ¿Cómo predico de alguien que no aparece en un relato bíblico? Pero él dijo que sí, que iba a predicar sobre eso. Porque dijo, todos predican del padre, predican del hijo que se fue de la casa, predican del hijo que quedó en la casa, pero nadie ha predicado de la mamá. ¿La mamá de quién? Del pródigo. La mamá del pródigo. La mamá del pródigo no aparece en el relato. ¿Cómo puedo predicar de lo que no aparece?
Y el hermano se mandó el mensaje y seguramente las mamás estaban, amén, ok, bendito sea Dios. Pero eso no aparece en la Biblia, por hermano. Si no aparece la mamá del pródigo. Si no aparece, no aparece. ¿Cómo predico de algo que no aparece? Y a lo mejor alguien de aquí ya lo escuchó. Ahora, nunca ha sido ese el objetivo. Ojo, las parábolas son ejemplos ficticios que pudieron haber ocurrido, pero es ficticio, es una idea. Claro, a alguien se le perdió una oveja, eso es verdad. Listo, eso es todo. Las parábolas se interpretan cuando el Señor vio una situación y clarito dice la Escritura, a los que confiaban en sí mismos les dijo, esa es la interpretación. La parábola tiene que ver con los que confiaban en sí mismos y ya vamos interpretando. Hay otras figuras que es un poquito más difícil porque no hay un elemento así tan a la mano. Ojo, en el relato que aquí tenemos aparece 12 y 70. Y entonces usted tiene que preguntarse, a ver, ¿tendrá algún sentido 12 y 70? Porque si en realidad este detalle no tuviera tanta significancia, entonces bien pudo haber dicho, y pasaron a un lugar. ¿Por qué dice que se llama Elim? Como el anterior dice que se llama Mara. ¿Por qué es importante que sepamos que era Mara? ¿Por qué ahora es importante que sepamos que es Elim? ¿Por qué no dijeron simplemente pasaron por un lugar? ¿Por qué tiene que ser un lugar llamado Elim? ¿Por qué es importante que se señale que eran 12 fuentes de agua? Si no tiene importancia, ¿por qué no se dice simplemente y pasaron por un lugar donde había agua? Si la importancia es el agua. Simplemente agua. Y si esto tiene que ver con un refrigerio donde por el sol todo yo necesito un poco de sombra, árboles. Habían árboles, palmeras. ¿Pero por qué 70? ¿Ha pensado usted? ¿Por qué 12? ¿Por qué 70? Entonces, cuando la Escritura, queridos hermanos y hermanas, cuando nos encontramos con relatos como estos, que muestran situaciones reales, porque esto es real, no es figurado, no se está contando aquí una parábola, esto es un hecho. El pueblo pasó por un lugar. Cuando se cuenta, cuando se habla, cuando se presenta una situación que es real, un hecho que es concreto, los detalles suelen tener mucho sentido. Los detalles. Ahí hay que preocuparse de los detalles. Esto tiene sentido. Hay que ver qué sentido tiene. A ver, ¿qué nos dice el Señor? Y entonces uno entra en la investigación, en la preocupación, en la observación. Veamos. ¿Hay detalles acá? Sí hay detalles. Y hay tres cosas entonces en general que a mí me llamaron mucho la atención cuando llegamos a Elim. Primero, Elim. Lo primero que aparece aquí en el relato es Elim. ¡Wow! ¿Qué significa Elim? A priori, y generalmente en una definición muy sencilla, se señala que Elim significa palmeras, lugar de palmeras. Eso es en simple lo que significa Elim. No es un significado muy amplio, palmeras, lugar de palmeras. Y uno podría quedarse con esa idea, eso es Elim, está genial, está ok. Pero a mí me llamó la atención eso y traté de investigar un poquito más qué es Elim. A ver, ¿habrá algo más o simplemente queda como lugar de palmeras? Y entonces hice algo que habitualmente no lo comentamos para no enredar a nadie, pero fui un poquito al hebreo, al idioma que originalmente se escribe en el Antiguo Testamento. Y en el hebreo, la palabra que entendemos por Elim significa roble. Roble. No es lo mismo el roble que la palmera. Ojo, la palmera no es árbol. ¿Sabía eso usted? No. ¿Cuántos no lo sabían? Mire la mayoría.
Hasta el día de hoy, pobres de ustedes, estaban convencidos que la palmera era un árbol. No es árbol, querido. La palmera está tipificada como arbusto. ¿Sabe por qué no es árbol? Porque no es consistente. El tronco de la palmera es esponjoso. No tiene consistencia. Si no me cree, si duda, vaya allá al fondo. Tenemos trozos de palmera. Y haga así y sale. Es puro polvo. Se convierte en polvo. Todo lo que es el tronco es puro polvo. ¿Cómo aprende uno? ¿Ah? Cosas nuevas. No es lo mismo entonces palmera que roble. ¿Roble es sinónimo de qué? A simple vista. Roble. Fuerza, firmeza, duro, firme, dice uno. Firme como él. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es muy distinta una definición de otra. Entonces, desde el hebreo, cuando tomamos bien la palabra desde el hebreo, entonces ya no es simplemente palmera, es roble, es distinto. Y roble para nosotros también significa cosa fuerte. Ojo, elim, cosa fuerte, poderoso. Wow. Y el texto va tomando un sentido mucho más especial, más enriquecedor. Roble, cosa fuerte, poderoso. Y desde el hebreo se nos señala que la palabra que nosotros hoy día traducimos elim, en realidad es eleimá. En hebreo suena así como eleimá. En hebreo, eleimá. ¿Se fija? Eleimá, que es una palabra compuesta, es una palabra compuesta y tiene las mismas letras, la misma cantidad de letras, y esto ya tiene mucho más sentido, tiene la misma cantidad de letras que la palabra Elohim. Eleimá, Elohim, en el hebreo, tiene las mismas letras. Eleimá, Elohim. ¿Y qué es Elohim? La traducción simple diría ser fuerte. Elohim, primero, ser fuerte, poderoso, igual. Y Elohim es la primera palabra que se usa en el Génesis, bendito sea Dios, para hablarnos del Dios creador. Elohim, el que crea, no de lo que no existe, sino de lo que no se ve, dice la Escritura, que es diferente. El Dios creador, el que dijo, sea la luz y fue la luz, dígalo con ganas. Amén. Amén. El que dijo, produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué hizo la tierra? Produjo, obedeció, porque está frente al Dios todopoderoso, al Dios que crea. Gloria a su nombre. Elohim, Elohim, el Dios creador. Elohim, la fortaleza de Dios, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el todopoderoso, fortaleza de Dios, capacidad creativa. Dios es capaz de hacer todo, no hay nada que Él no pueda hacer. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, de alguna forma, Elim nos habla de esa fortaleza. Elim, llegaron a Elim, un lugar de fortaleza. Bendito sea Dios. Un lugar de fortaleza, es como lo primero que uno puede sumar. Un lugar donde se expresa poder. Llegaron a un lugar donde hay poder, manifestación de poder. Elim, Elim. Muy distinto a Mara. Saliendo entonces de la gran prueba de Mara, que dejó en evidencia, como lo dijimos 2 semanas atrás, el espíritu del pueblo y la mentalidad del pueblo, que era una mentalidad de esclavos. Mara dejó en evidencia que lo que el Señor había sacado eran esclavos. Rasgos de cobardía, mucha murmuración y una gran rebeldía.
esclavos. Llegaron estos esclavos entonces ahora libres por el Señor, al poco andar, habiendo pasado de Mara, habiendo bebido agua, ya viendo una obra de Dios, siendo probados por el Señor en Mara, llegaron a Elim, llegaron a lo fuerte, llegaron a lo poderoso, llegaron al descanso, Elim, llegaron al refrigerio, Elim, al lugar donde puedo tener confianza, Elim, al lugar donde puedo tener esperanza, porque hay algo más que yo, algo más de lo que yo puedo hacer, hay algo más allá de lo que para mí es lo normal o lo natural, hay algo superior a mí. Estoy en Elim, Elim. Bendito sea Dios. Dios ha determinado que toda prueba, queridos hermanos y hermanas, es para superarla. Toda prueba en Dios es para superarla. Toda prueba es para superarla, para salir y pasarla en victoria. El Señor ha determinado que toda prueba es para que yo salga de ella en victoria, con ganancia. Nunca la prueba es sinónimo de derrota. En Dios no. Puede que para mí sí, pero en Dios no. Y no estoy aquí para lo mío, estoy aquí para lo de Dios. Si Dios dice que Él quiere que yo salga en victoria, eso es lo que Él quiere. Y yo debería ajustarme a lo que Dios dice. Para Dios, la idea de la prueba es que yo la supere y la supere en victoria. Que salga de la prueba en victoria. Nunca en el Señor está la idea, nunca en la palabra del Señor Él ha señalado que la prueba es sinónimo simplemente de derrota, que voy a quedar tirado, que voy a quedar botado, que no salgo. Eso no está en el Señor, en su sentir. Nunca el Señor ha determinado que de la prueba yo salga fracasado o que pierda, simplemente pierda, que por causa de la prueba pierda y después vuelva a perder y siga perdiendo, porque usted bien sabe que durante nuestra vida vamos a ser probados muchísimas veces. Muchas veces. Para el creyente peregrino, después de Mara, después de tiempos de amargura, de dificultad, de dolor, después del tiempo de la prueba, después que el Señor me marque bien las pautas y me señale el camino y me llame una y otra vez a ser obediente, a seguirlo correctamente, a buscarlo como debo, después de todo eso siempre va a venir Elim, siempre habrá Elim para el creyente peregrino que aprende a confiar en Dios y de una u otra manera depende de Él a lo largo de la vida. Siempre habrá Elim. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Bendito sea Dios. Elim. Eso es lo primero que llama la atención. Y lo segundo es 12 y 70. 12 y 70. Interesante. En la Biblia se usan muchos números. Y la verdad es que esos números tienen mucho sentido y mucho significado. No todos, por supuesto, pero la mayoría. ¿Ya? Pero hay que encontrarle bien el sentido, hay que descubrirlo bien. Tengo que ver que efectivamente si aparece acá, esté acá, si está acá, que me lo aclare acá y así sucesivamente. Ojo, no tengo dos Biblias, tengo una sola. No tengo una Biblia que se llama Antiguo Testamento y la interpreto a mi manera, y tengo otra que se llama Nuevo Testamento y la interpreto a mi manera. No es así, queridos. La Biblia es una sola. Es una sola. Antiguo y Nuevo Testamento es una sola. Es una sola palabra de Dios y no la interpreto a mi manera. La Biblia se interpreta sola. Entonces tengo que ver bien. Está aquí, está acá, está claro, está así, está definido. Lo dice así, lo dice acá, y entonces voy ordenando el panorama conforme a lo que el Señor quiere. 12 y 70, 12 y 70. Lo primero que hay que aclarar aquí, porque la traducción, la versión, dice que llegaron a Elim donde había 12 manantiales. La versión más antigua dice fuentes de aguas.
Ya, manantiales suena mejor, aunque en realidad el sentido bíblico es que eran 12 ojos de agua. Esa es la expresión más adecuada. Ojos de agua, ojos de agua. ¿Qué significa ojos de agua? Que son nacimientos de agua, lugar donde está borbotando el agua en forma constante, lugar donde permanentemente el agua está siendo renovada, lugar donde el agua siempre es fresca, donde siempre es agradable, es agua viva, siempre el agua está moviéndose, no es un lugar donde el agua se detiene. Usted sabe que si el agua se detiene por algunos días empieza a descomponerse, aún el agua que usted compra purificada, con mayor razón, porque usted la compra purificada, el agua no tiene nada. Uno entendió en la materia, un hermano que es ingeniero, que trabajó para el Estado en temas hidráulicos, en temas de agua, y que ahora trabaja para empresas de agua allá en el norte. Una vez que yo los visité y estuve con ellos allá en el norte, él me dijo: pastor, no haga ni tal en comprar agua purificada, porque la verdad es que al agua purificada le sacan todo, el agua no tiene nada. Si usted no la bebe en 3 días, máximo 4, esa agua empieza a descomponerse. Y yo le dije: vale. ¿Y toma agüita de la llave? ¿Y no me hace mal? ¿De veras? ¿Ya? Ojo, eso es lo que él me dijo. Y yo dije: bueno, el que sabe, sabe. Estos no son fuentes de agua, el agua detenida. Y ya después de unos días usted empieza a ver unos bichitos que se van moviendo. No es eso. Son fuentes de agua. 12 ojos de agua, nacimientos de agua, agua viva, agua fresca, agua que está en movimiento, agua que se renueva. Eso es 12 habían allí. ¡Wow! 12. Y luego el texto añade: y habían 70 palmeras. Es decir, alguien se tomó el trabajo de contar. ¿Para qué contar? ¿Para qué dejarnos el relato de que había 70 palmeras? 1, 2, 3, 4, 69, 70. Anótelo. Llegamos a un lugar donde había 12 ojos de agua. 12, los contamos, eran 12. Y llegamos a un lugar donde contamos y eran 70 palmeras. Y eso va tomando un sentido. 12 y 70 en la palabra del Señor significan administración. Administración significan orden. Uno de los problemas que tiene un pueblo esclavo es que es muy desordenado. Hay que ordenarlo. Orden. En las cosas de Dios hay orden. Orden, siempre hay orden. El orden es confianza, el orden es seguridad. El orden permite ocupar mejor los recursos. Orden, hay orden. 12 y 70 significan plenitud. 12 y 70 significan totalidad. 12 y 70 significan integridad administrativa. 12 y 70. Y si usted luego hace un ejercicio de ir desde el Antiguo Testamento y aterriza en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que aparece 12 en el Nuevo Testamento y aparece 70 en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento 12 y 70 tienen un sentido muy especial, una asociación muy especial. ¡Wow! Y cuando uno va llegando por ahí, uno va encontrando que el relato de que llegaron a Elim, donde habían 12 ojos de agua y 70 palmeras, va cobrando entonces un sentido pero maravilloso. 12 y 70. El relato bíblico dice que el Señor escogió casi al inicio del ministerio a 12 discípulos. 12 discípulos, a los que luego llamó apóstoles. Y el relato bíblico dice en casi todos los evangelios que el Señor más adelante llamó, escogió, nombró, apartó a 70 discípulos. ¡Wow! 70 discípulos. Y a los 12 y a los 70 el Señor les dio la misma tarea, el mismo encargo. ¿Cuál? Que fueran y predicaran el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. El Señor les encargó
que llevaran la palabra de Dios al que necesitara recibirla, necesitara oírla, necesitara tenerla. 12 y 70 tienen que ver con la palabra de Dios. 12 y 70 es el encargo que el Señor dejó de que la palabra sea compartida. Pero además de eso, el encargo que el Señor les dio a los 12 y a los 70 es que predicaran la palabra, predicaran el evangelio y además sanaran a los enfermos. Bendito sea el Señor. 12 y 70 tiene que ver entonces con la palabra de Dios, la fortaleza, acuérdese, la fortaleza de la palabra, la firmeza de la palabra, bendito sea el Señor, la buena base que provoca la palabra de Dios, y además tiene que ver en este caso con la palabra que sana, con la palabra que restaura, con la palabra que bendice, con la palabra que levanta. Cuando ellos llegaron a Elim, llegaron a eso, a un lugar donde está la bendita, santa y sabia palabra del Señor. Dele, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la mención que tiene el Nuevo Testamento de 12 y 70, no otra. Esa es la aclaración que tiene el Nuevo Testamento respecto de 12 y 70. 12 y 70 representan el ministerio de la palabra de Dios, asociada a sanidad, con la sanidad. Y entonces, seguro, usted recuerda, usted que conoce la palabra, usted que estudia, que considera la palabra de Dios, cuando compartimos algo como esto, usted empieza a recordar. Eso pasa, pero solo pasa con aquellos que han leído la palabra, porque ¿cómo el Señor me va a recordar algo que no he leído, que no sé, que no tengo idea? Pero si yo tomo la Escritura, y esa es la importancia de tomar la palabra de Dios, entonces el Espíritu de Dios la recuerda, me la trae y va asociándose. Y entonces, cuando aprendemos esto, 12 y 70, la palabra de Dios, la palabra que trae sanidad. Recordamos el caso que aparece en Mateo 8:8 cuando dice, di la palabra, dijo el centurión, Señor, di la palabra, dila, y mi siervo sanará, mi empleado será sano. Di la palabra, y la palabra hará la sanidad. Bendito sea el Señor. Y nos recuerda, además, el Salmo 107:20, que usted debe saber, cuando dice, envió su palabra y los sanó. Envió la palabra, dice el Salmo, y lo sanó. Envió la palabra y la palabra trajo sanidad. Envió la palabra y por medio de la palabra fueron sanos. La palabra de Dios trae sanidad, de la sanidad que uno necesite. La palabra del Señor trae restauración, de la restauración que uno necesite. Por eso era necesario de Mara pasar a Elim, desde el principio, desde la base, desde allá atrás. Tener contacto con Elim. Todo creyente tiene que pasar por Elim. Si no pasa por Elim, no tendrá la fortaleza de la palabra de Dios en su vida. Amén. Y como un detalle más todavía, ya fuera del contexto bíblico, por ahí por el siglo III antes de Cristo, se hizo la primera traducción del texto hebreo, es decir, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Se hizo la primera traducción de ese texto hebreo al griego, que era la Biblia que usaba el Señor en este caso. La primera traducción del hebreo al griego, que se hizo en Alejandría, en Egipto, porque el rey Ptolomeo III, si no me equivoco, consciente de que había muchos judíos en su medio, quiso que tuvieran la palabra de Dios, pero en griego, porque estos judíos no hablaban hebreo ni arameo, hablaban griego. Entonces le hicieron una traducción para ellos, que se constituye en la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Cuántos sabios fueron llamados para eso? 70. Mire qué interesante. 70. Y se señala que los primeros libros los tradujeron en 70 días.
saque sus conclusiones. Un detalle que es interesante. En el sentido espiritual, todo creyente, tempranamente, si usted pone atención a cómo el Señor ha tratado con su vida, si usted pone atención ahora, si usted trae a la memoria los primeros días de conversión suyo, los primeros días cuando usted recién recibe al Señor, todo creyente en un sentido espiritual tempranamente experimenta Elim. Desde temprano en la vida cristiana, una de las primeras cosas de las cuales el Señor se preocupa en la relación que tiene con nosotros es que no solo pasemos por Mara, sino por Elim. Tempranamente pasemos por Elim. Tempranamente nos relacionemos con su palabra poderosa. Tempranamente nos relacionemos con las Escrituras. Tempranamente oigamos la Escritura. Tempranamente nos metamos en la Biblia. El Señor está interesado que yo experimente Elim desde el principio, desde el comienzo de mi vida cristiana, porque eso significa seguridad, eso significa fortaleza y significa orden. El Señor está interesado que yo desde el comienzo traiga mi vida a un orden y entonces me hace pasar por Elim. Desde el comienzo el Señor está interesado en que nosotros estemos relacionados con su palabra, y su palabra son espíritu y son vida. Desde el principio, desde el comienzo. No sé cómo fue en su caso, pero yo recuerdo, antes de conocer al Señor, mi hermano mayor, que fue el que me habló de Cristo, él era muy insistente, no en mala, no lo digo de mala como insistente negativo, sino que él siempre que podía, y nos comunicábamos por cartas en ese tiempo, porque él vivía en Arica y yo vivía en Calama, y entonces mi hermano siempre me escribía y siempre me hablaba de Dios. Siempre me decía: Sergio, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte. Yo tenía 14, 15 años y yo le contestaba las cartas a mi hermano y le decía: hermano, háblame de ti, háblame de tu familia, háblame de tus hijos, pero no me hables de Dios, porque Dios no me interesa en lo más mínimo, no quiero saber nada de Dios. Y mi hermano entonces fue en ese sentido porfiado y nunca hizo lo que yo le dije, y me volvía a escribir y me volvía a hablar de Dios. Y yo de nuevo, estábamos en la lucha, ¿quién aguantaba más? Le volví a escribir bajo las mismas palabras: no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios. En una de esas que mi hermano me visitó, recuerdo que me dejó un Nuevo Testamento de los que reparten los hermanos gedeones. Aquí hay gedeones en la iglesia. Y sembrar la palabra de Dios siempre va a ser bueno, aunque parezca que no en un momento dado, ¿verdad? Y entonces él me dejó un Nuevo Testamento. Me dijo: Sergio, mira, en algún momento te puede servir. Y yo lo metí ahí en el cajón del velador, porque no me interesaba nada. Lo único que hice con ese Nuevo Testamento es tomar una hoja y tocarla así. Dije: no me sirve mucho para hacer el cigarrillo que tengo que hacer. De veras, honestamente lo digo, y con mucha vergüenza, porque esa era la época, estábamos en eso. Y noté que la hoja era un poquito gruesa para lo que yo necesitaba. Y ahí quedó, y ahí lo dejé. De veras que sí. Pero el día en que yo estuve absolutamente afligido, metido en Mara, con una vida de amargura horrible, cargando una carga pesadísima, con 16 años de edad, no sabiendo qué hacer con mi vida, estando en tercer año medio y seguramente para terminar mal el año, porque estaban para expulsarme del liceo por mala conducta, por malas notas, por mal todo. Me había involucrado con gente que no debía. Estaba ya iniciándome en temas de tráfico de drogas. Estaba relacionándome con muy mala gente. Ya había hecho varias cosas indebidas. En fin, una vida, un desastre de vida. Entonces, ¿sabe qué pasó? Yo le escribí una carta a mi hermano y le digo: por favor, ayúdame, necesito que tú vengas a buscarme, me gustaría mucho irme a vivir contigo. Lo cual no era verdad, porque mi intención era irme a Arica para soltarme de la familia y en Arica hacer mi vida. Hubiera terminado muy mal, hermano, muy mal. Y entonces le escribo a mi hermano, cierro el sobre y algo pasó. Yo no sé qué pasó, pero fui al velador donde estaba el Nuevo Testamento con los Salmos. Y yo no sé cómo abrí ese Nuevo Testamento y miré
y encontré un salmo, encontré una lectura. Y dije, le voy a poner eso a mi hermano. Y sabe, entonces ahí veo y empiezo a escribirle en el sobre, porque ya la carta estaba cerrada. ¿Y sabe lo que escribí, hermano? Le puse, empecé a leer lo que decía el salmo y le puse: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo se lo escribí a mi hermano. Era mi mensaje desesperado para él. Pero yo no tenía la menor idea de que el Señor estaba haciendo su obra, de que el Señor de alguna forma me relacionó con su palabra. El Señor me relacionó con su palabra sin que yo supiera, sin que yo tuviera la intención, porque cuando el Señor sabe hacer las cosas, las hace bien. El Señor sabe, Él es sabio, Él es inteligente. Y yo le envié eso a mi hermano. Y nunca me he olvidado de esa palabra de Dios, porque eso fue el comienzo de mi vida cristiana. ¿Cómo fue el suyo? Seguro usted debe recordar el primer texto que aprendió, el primer versículo que usted recibió, la primera palabra de Dios que impactó su vida. Eso es Selim, es el encuentro con la bendita, santa, sabia, preciosa palabra del Señor. Alguien dele un aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Partir la vida cristiana, dar los primeros pasos en la vida cristiana, implica también dar los primeros pasos en la palabra de Dios. A estas alturas de la vida, la relación de cada uno de nosotros con la palabra tiene que ser buena, tiene que ser la correcta, la adecuada, tiene que ser una relación firme. No voy a concluir bien mi peregrinaje apartado, desvinculado, separado de la palabra de Dios. No voy a terminar bien mi carrera separado de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos el pueblo de la palabra. Somos el pueblo de la palabra. Somos la gente de la palabra. Eso es lo que ha atendido nuestra vida y nos ha fortalecido en los momentos críticos, en los momentos duros. Dios ha sido fiel y su palabra no ha escaseado. Su palabra ha estado ahí. Y cuando hemos sido levantados, es la palabra de Dios la que nos ha levantado. Es Elim. Somos el pueblo de la palabra. Yo tuve una experiencia muy linda hace unos años, que de cuando en cuando la recuerdo y siempre es muy emotivo. Fuimos invitados con el pastor Jorge Luis a ir a Paraguay. Teníamos que hacer un congreso en Asunción y una campaña evangelística también. Y el pastor allá, que es Wilfrid, que estuvo aquí antes de la pandemia con su esposa Tecla, él nos llevó un día a conocer una realidad que jamás pensé que uno puede conocer. Si usted no tiene un acercamiento a eso, es muy difícil que usted pueda identificar de qué se trata exactamente ese lugar. Yo diría que para entenderlo bien hay que estar ahí. Es un lugar de prueba. Es un lugar muy duro, muy difícil. Es un lugar muy complejo. Se llama el Chaco paraguayo. Llegamos ahí, seco, un sequedal, hermano, que uno no ha visto en la vida. Yo soy del norte de Chile, conozco el desierto de Atacama, el más árido del mundo, pero es desierto, no hay gente, no hay nada. Pero en el Chaco vive gente. Un lugar, hermano, que era como esas películas de western americano donde llega el hombre así todo empolvado y es puro polvo y van corriendo esos montículos que se van haciendo en el camino de paja seca y corren y viento. Así era, hermano, así era el Chaco paraguayo. Llevaban años de sequías, años. Y estuvimos allá y fuimos a conocer el lugar y a orar para que el Señor pudiera ayudarles. Y entonces los hermanos nos contaban sus familias. Ellos son originalmente menonitas. El Chaco paraguayo fue colonizado por menonitas. Menonitas son creyentes en Cristo que vienen originalmente de Alemania, otros de Rusia. Son peregrinos, son gente que sale del lugar donde vive con miras a llegar a un lugar y establecerse y levantar el lugar.
Esta familia, Wilfrid, su esposa, son menonitas pero de origen canadiense, vinieron desde el Canadá. Cuando tuvieron que salir, cuando tuvieron que ir, y entonces el único lugar que quiso recibirlos, porque muchos venían huyendo de las guerras, terrible huir de la guerra, muchos fueron perseguidos por su condición de ser cristianos, sobre todo en Rusia, y entonces tuvieron que emigrar y emigraron al Canadá y a otros lugares, y de ahí pasaron al Paraguay. Y entonces Tecla nos decía en la casa, en su casa paterna, nos decía: yo recuerdo a mi papá levantarse a las 4 o 5 de la mañana, cuando no había nada, no había que comer, no había agua, no había nada. Y mi papá clamaba al Dios del cielo. Yo me acuerdo, dice ella, cuando yo era una niña pequeña y yo oía a mi papá llorar en la presencia de Dios y pedirle que su palabra se cumpliera y pudiéramos salir adelante en el Chaco paraguayo. Ellos me regalaron este libro escrito, es la historia, es conmovedor, pero al final del libro están escritas estas palabras. Dice: cuando sus aldeas en Rusia fueron saqueadas y ellos a golpes fueron puestos de rodillas, cuando el infierno verde paraguayo era uno de los pocos sitios dispuestos a recibirles, cuando descubrieron que los pastos con los que pensaban nutrir a sus rebaños eran amargos, cuando se descubrió que el agua de los pozos era salada, cuando sus sembradíos fueron devorados por los saltamontes, cuando las epidemias dejaron huérfanos, viudas y viudos, cuando las tierras que habían adquirido también fueron reclamadas por los indígenas del país, cuando una disputa de límites convirtió al Chaco en un campo de batalla internacional, cuando las pasiones políticas hicieron erupción en medio de ellos, cuando miles emigraron de regreso al Canadá o partieron hacia Alemania y el Paraguay oriental, cuando cundió la desesperanza, cuando la vida se hizo tan insoportable que cuestionaron su venida, cuando preguntaron: ¿es esta la voluntad de Dios o es un trágico error? En el silencio de la noche chaqueña, antes de que el ruiseñor empezara a trinar, antes de que despuntaran los capullos del samujú, una planta, de entre los lamentos de la angustia, la duda y el temor, surgió una voz, una palabra. Elim, una palabra que viene a ser como el roble, firme. Una palabra que puede sustentarme, que puede sostenerme. Surgió una palabra, ¿cuál? Yo, vuestro Dios, lo quise para bien. Génesis 50:20. Yo, vuestro Dios, lo quise para bien. Y esa palabra ha sustentado la vida de los menonitas en el Paraguay hasta el día de hoy. Y si usted va allá, los va a encontrar. Ahí están. Han hecho ciudades, han construido hospitales, han levantado unas compañías impresionantes, han hecho unas cooperativas que usted no se imagina el tamaño que tienen. Estuvimos ahí. Son los principales productores de leche del Paraguay y son de los principales productores de carne de vacuno a nivel latinoamericano. ¿Sabe de dónde viene todo eso? Del Chaco paraguayo. No digamos en esta mañana que Dios no puede sostener mi vida a lo largo de la vida. Elim.
La palabra. Elim, la palabra que me sostiene, que me ayuda. Si alguien en esta mañana está pasando por una situación un tanto compleja, difícil, y necesita la palabra de Dios para sostenerle, tómese un momento, póngase en pie, venga, gánese aquí adelante. Permítanos orar juntos y pedirle al Señor que esa palabra pueda venir y fortalecer su vida. Si usted lo necesita, venga. No importa si alguien me ve venir y sabe que estoy pasando un problema, eso es lo de menos. Somos familia, somos iglesia. Venga, gánese adelante si puede, lo más adelante posible. Bien adelante, hermana, bien adelante, por si vienen otros hermanos. Venga nomás, venga. Bendito sea Dios, venga. Si hay una palabra que usted necesita para sanar, para ser restaurado, venga. Bendito sea Dios. Si alguien más necesita venir, venga. No hay ningún inconveniente, venga. Venga. De mar el Señor nos trae a Elim. Dígale al Señor, dame tu palabra. Tráeme a esas fuentes, a esos ojos de agua que me refrescan, que me alientan. Tráeme a esas 70 palmeras. Hazme vivir ahí, en ese verdadero oasis del desierto. Tu palabra es eso, Señor. Tu palabra es un oasis en medio del desierto. Tu palabra es eso, Señor, es fortaleza en medio de la debilidad. Dígale al Señor, tu palabra es lo que me alienta. Tu palabra es esperanza para mí. Tu palabra es fortaleza para mi corazón, Señor. Que así sea, Padre Santo, para la vida de mis hermanos y hermanas que pasan adelante en esta mañana. Señor, si alguien necesita ser sanado, tu palabra es sanidad. Tu palabra es restauración. Si alguien necesita ser libertado de algo, tu palabra liberta, tu palabra liberta. Bendito sea Dios, tu palabra es liberadora, absolutamente liberadora. En el nombre de Jesús, tu palabra haga la obra en esta mañana. Tu palabra bendita haga la obra en nuestro corazón en esta mañana. Tu palabra preciosa, Señor, fortalezca nuestro corazón. Nos levantemos, Señor, en ti para seguir adelante en este peregrinaje y llegar al fin, porque ese es el propósito tuyo. Caminar bien contigo durante toda la vida, sostenidos por tu palabra, tu preciosa palabra, afirmados por tu palabra, Señor, caminar con tu palabra, la verdadera fortaleza de nuestro corazón. Nos alentamos en ti en esta mañana. Tomamos fuerzas en ti en esta mañana. Eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Aleluya, aleluya. Quédese ahí, no se mueva, quédese ahí. Tómese un tiempo. Suponga que está pisando con sus pies ahí mismo en Elim. No quiere uno salir de ahí. No se mueva, quédese ahí. Escuche esta canción si no la conoce, si la sabe, puede cantarla. La iglesia se puede poner en pie y cantamos. Pero al cantar, recuerde lo que hemos compartido en esta mañana. No cante sin conciencia. Sea muy consciente para que usted pueda ser bendecido y pueda también ministrar. Esa es la idea. La iglesia ministra también con alabanza, con adoración a Dios. Expréselo de la mejor manera. Vamos.